Hola, ¿cómo están? Este es el video número 4 o el de la clase número 4 del curso de Derecho Civil Personas dentro del marco del curso online de conceptos jurídicos fundamentales que ya vamos en la sexta temporada. O sea, esta es la sexta temporada y este es el video número 4 del curso de Derecho Civil Personas, clase número 4, el video número ya 37. 34, 35, 37. Este sería el video 37 del curso online de conceptos jurídicos fundamentales. Allá abajo pueden encontrar el enlace de todos los 37 cursos, de todos los 37 videos que hemos grabado. Bueno, en esta clase, sin más preámbulos, vamos a hablar del tema de la muerte dentro del derecho civil, dentro del Código Civil. Pero antes quisiera hablar de un tema que es el tema de la presunción de la concepción que trae el Código Civil, que lo determina entre 300 días y 180 días antes del nacimiento. O sea, según el Código Civil colombiano, se presume que hubo concepción en un lapso entre 300 días y 180 días antes de la concepción, que es más o menos entre 6 meses y 10 meses antes de la concepción, del nacimiento, hubo la concepción, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para el tema de la investigación de la paternidad. Esta presunción antiguamente el Código Civil la traía como una presunción de derecho. ¿Qué significa una presunción de derecho? Que no admite prueba en contrario. Hoy en día es una presunción legal. Pues, ¿cuál es la prueba en contrario? Pues la prueba en contrario sería una prueba de ADN, ¿no es cierto? La Corte Constitucional dijo que este artículo sobre la presunción de la concepción es precisamente una presunción legal y no derecho. ¿Qué es una presunción? Una presunción es una deducción, una inferencia que se hace de un hecho conocido sobre un hecho desconocido, ¿cierto? Es inferir algo, pero por un indicio yo infiero algo, como yo le digo a mis alumnos, o les decía a mis alumnos en clase. Si yo veo que un alumno entra con serpentina en la cabeza, yo presumo que estuvo o que está de cumpleaños, ¿no es cierto? Pero yo no sé si está de cumpleaños o no. Esa es una presunción que yo hago. ¿Cómo desvirtúo yo la presunción? Pues preguntándole. Le digo, ¿usted qué pasa? Entonces me dice, no, un amigo está de cumpleaños, lo que sea. Entonces la presunción es una inferencia. Entonces aquí lo que se hace es que se infiere que la concepción sucedió entre 6 meses antes y 10 meses antes del nacimiento, que la concepción sucedió en ese tiempo. ¿Para qué? Para saber si la persona nació o no dentro de un matrimonio, ¿sí? O si fue concebido o no dentro de un matrimonio, ¿no es cierto? Eso se hacía antes, antiguamente, digamos, para la investigación de la paternidad. Es una presunción que hoy en día es una presunción legal, no es una presunción de derecho. Las presunciones de derecho son aquellas que no admiten prueba en contrario. Las presunciones legales son aquellas que admiten prueba en contrario, que se desvirtúan a través de una prueba en contrario, como aquí, por ejemplo, el caso del muchacho, que yo veo que entra a clase con serpentina, yo infiero, deduzco que él está de cumpleaños. ¿Cómo, ¿Cómo desvirtúo la presunción? Pues preguntándole, ¿usted dónde está? Me dice, no, en una fiesta con unos amigos, lo que sea. ¿Usted está de cumpleaños? No. Bueno, el fin de la persona natural. Así como en la clase pasada vimos el tema del nacimiento, el Código Civil también regula el tema del fin de la persona natural, a través de dos instituciones que son la muerte real y la muerte presunta. La muerte real, según el artículo 94 del Código Civil, es la cesación de las funciones biológicas, la cesación de las funciones vitales. Entonces viene la pregunta acá, ¿quién determina la muerte de una persona? Pues un médico. Un médico certifica el fallecimiento de una persona. Eso es lo que se denomina como el certificado de defunción, que lo expide un médico, ¿no es cierto? Y eso se va al registro civil de la persona. Así como existe el registro civil de nacimiento, cuando una persona nace, va al registro civil, que lo vamos a explicar más adelante cuando miremos el atributo del estado civil. También existe el registro del acta de defunción que la emite un médico. ¿Cuándo certifica un médico que una persona ha muerto? Cuando cesan las funciones biológicas de esta persona, las funciones vitales. Entonces, sobre esto también hay una polémica, y es cuándo muere una persona. Antiguamente, antes de los años 60, en la comunidad médica se certificaba la muerte de una persona cuando cesaba la función cardíaca. O sea, cuando hay un infarto cardíaco, el corazón deja de funcionar,
se pensaba que ahí había muerte. Pero ¿qué ocurrió? Había muchos casos médicos de personas que cesaba su corazón pero seguían teniendo función cerebral, ¿no es cierto? O al revés, ¿no es cierto? Cesaba su función cerebral pero seguía funcionando su corazón. Entonces, ¿está muerto? ¿Sí o no? Entonces, en los años 60, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, una de las escuelas de medicina más importantes del mundo por su investigación médica, porque pues, la Universidad de Harvard, una de las universidades más importantes y prestigiosas del mundo, dio una directriz científica en el sentido que solo se podía certificar la muerte de una persona cuando había cesación de su función cerebral y cesación de su función cardíaca. Un médico, en la ciencia hoy en día los médicos certifican la muerte de una persona cuando hay esos dos elementos, cuando hay cesación de la función cardíaca y cesación de la función cerebral, los médicos dicen que hay muerte. Entonces es lo que se conoce para el Código Civil como la muerte real, que lo determina el artículo 94 del Código Civil colombiano, es la muerte real. La muerte presunta. Entonces la muerte presunta la regula el artículo 96 del Código Civil. ¿Qué es este tema de la muerte presunta? El que la determina el artículo 96 del Código Civil. Entonces aquí hay que mirar, digamos, tres instituciones. Una, el tema de la mera ausencia, que la regula el Código Civil. El tema de la muerte presunta ya como tal, que la regula el artículo 97 del Código Civil. La institución de la muerte cierta sin cadáver, que la regula el artículo 79 del Decreto Ley 1260 del 70, y la conmoriencia, el tema de la conmoriencia. Entonces, ¿qué es la mera ausencia? La mera ausencia es cuando se le solicita al juez que declare la ausencia de una persona, la mera ausencia de una persona, no que declare la muerte, sino que declare la ausencia de una persona. Supongamos un padre de familia, el pagador de una empresa y no aparece. Entonces, pues hay que reemplazarlo, o hay que nombrar un curador, un representante mientras aparece para que pues no se genere un daño a patrimonios de terceros. Entonces, ¿qué se le solicita al juez? Al juez se le solicita que se declare la mera ausencia. Entonces se nombra un curador, se nombra un representante legal hasta cuando aparezca la persona. No se está declarando la muerte. Ojo, se está declarando simplemente la mera ausencia para que no se generen daños en patrimonios de terceros. ¿No es cierto? Bueno, eso en cuanto a la mera ausencia. Segundo, la muerte presunta. La muerte presunta sí es cuando se le solicita a un juez que declare la muerte de una persona, pero no se sabe qué pasó. ¿No es cierto? Eso es lo que regula el artículo 97 del Código Civil. ¿Se sabe que el señor se murió? No, no se tiene la certeza, pero han pasado por lo menos 2 años sin que se tenga noticia de esa persona. Entonces la declara el juez del último domicilio del desaparecido. Se hacen una serie de citaciones, se hacen una serie de emplazamientos. Y después de haber hecho esos emplazamientos, entonces el juez ya entra a hacer la declaración de la muerte presunta, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué ocurre con esto? Entonces, pues que se hace una solicitud al juez, la puede pedir cualquier persona, pero esa declaración de la muerte presunta solo se puede hacer 4 meses después de la última citación que se haya hecho del desaparecido. O sea, la persona se desaparece, ¿no es cierto? Entonces se hace una citación y solo se puede hacer 4 meses después de la última citación que se ha hecho. Se hacen unos emplazamientos. Esos emplazamientos se pueden hacer en la radio, en noticieros. Por favor, que fulanito, que lo están buscando. Después de 2 años sin tener noticia, se declara la muerte. Muerte presunta, diferente a la mera ausencia. En los estudiantes de este curso de Derecho Civil Personas siempre hay una confusión, y es que piensan que para que haya la declaración de la muerte presunta, tiene que haber primero declaración de mera ausencia. No, son 2 cosas diferentes. Una cosa es la mera ausencia, y una persona no sabe dónde está, se lo solicita a un juez,
que nombre un curador, un representante o medidas cautelares para proteger los patrimonios de terceros en los cuales o tenga la, digamos, la influencia de esta persona que, pues, que tiene la responsabilidad de cumplir con un derecho, con una obligación, ¿no es cierto? Entonces una cosa es la mera ausencia, otra cosa es la declaración de muerte presunta. La persona no aparece en 2 años, se hacen emplazamientos, la pide cualquier persona, pero la declaración de la muerte presunta solo se puede hacer 4 meses después desde la última citación. O sea, se hacen unas citaciones, se tienen que esperar 4 meses para declarar la muerte presunta y no tiene que ver con la mera ausencia. La muerte cierta sin cadáver. ¿Qué es la muerte cierta sin cadáver? La muerte cierta sin cadáver la trae el artículo 79 del decreto ley 1260 del 70. ¿Qué es el decreto ley 1260 del 70? Es un decreto, bueno, que ha tenido también varias modificaciones, aparece en el Código Civil, aparece en la última parte del Código Civil, regula todo el tema del registro civil. Entonces, ¿qué pasa? Si una muerte, pero se tiene la certeza de que la persona presente se murió, o sea, hay una certeza de que la persona se murió, pero no hay cadáver, no existe cadáver. ¿Sí? Bueno, miremos diferentes situaciones, por ejemplo, un naufragio, un acto terrorista, una bomba, bueno, lo que sea, no sé. Se tiene la certeza de que la persona se murió, pero no hay cadáver. Entonces lo que dice es que se pide la autorización, ¿no es cierto?, para registrar la muerte de esta persona, una autorización judicial. Se le pide a un juez la autorización de que se inscriba en el registro civil que la persona murió, pero obviamente sin que hubiera habido el cadáver. O sea, no hay un acta de función, no hay un doctor que diga sí, esta persona murió y lo que sea, ¿no es cierto? Tiene que haber 2 testigos de que la persona murió. Se lo solicita la autorización al juez, el juez autoriza la inscripción en el registro civil de la muerte de esta persona. Y la tercera o la cuarta institución relacionada con la muerte es la conmoriencia. ¿Qué es la conmoriencia? La conmoriencia es una presunción. ¿Qué elementos tiene? 2 o más personas mueren en un mismo evento, ¿no es cierto? En el mismo acontecimiento mueren. No se sabe el orden del fallecimiento, pero una de las 2 personas está llamada a heredar una a la otra, ¿no es cierto? O una con respecto a las otras. Entonces, ¿cuál es el efecto de la conmoriencia? Que se presume que murieron en el mismo instante. Entonces, volvamos a repetir el tema de la conmoriencia. La conmoriencia es que 2 o más personas mueren en el mismo acontecimiento. No se sabe el orden del fallecimiento, no se sabe si una murió primero o la otra después. Una o varias están llamadas a suceder o a heredar a la otra. Entonces, lo que presume la ley es que murieron en el mismo momento. No que primero murió una, después murió otra, no, murieron en el mismo momento, ¿no es cierto? Esto para efectos sucesorales. O sea, por ejemplo, el padre y el hijo van en un avión, se cae el avión. Entonces, ¿qué pasó? Supongamos que quedó vivo el papá y después murió el hijo. Entonces, supuestamente, se activaría primero la herencia del hijo y después la del papá que quedó vivo que murió después. No. Lo que presume la ley es que ambos murieron en el mismo momento. Todo esto por efectos sucesorales, para efectos sucesorales, ¿no es cierto? Entonces retomemos el tema. La muerte real, que es lo que trae el artículo 94 del Código Civil, la cesación de funciones biológicas. Cuando muere una persona, lo que dice la Universidad de Harvard, se inscribe en el registro civil por el certificado de función que da un médico. La mera ausencia, una persona no aparece, se nombra un representante legal que lo represente, por ejemplo, el pagador de una empresa o el papá que tiene que desembolsar la plata para los hijos, pues se nombra un representante mientras aparece esa persona para que lo represente momentáneamente. La muerte presunta, la persona no aparece en 2 años, se hacen unos avisos, unos emplazamientos y se le pide al juez que declare la muerte presunta, de acuerdo con lo que dice el artículo 97 del Código Civil. La muerte cierta sin cadáver, no hay cadáver, pero se sabe que murió la persona. Se le pide autorización al juez para que se inscriba la muerte de la persona en el registro civil
el juez autoriza, pero tienen que haber dos testigos que digan si esa persona estaba en esa casa, la casa voló en 1000 pedazos, no hay cadáver, no quedó ni para el cuento, entonces se inscribe la muerte. Y la conmoriencia, que es una presunción en la cual dos o más personas mueren en el mismo acontecimiento. Entre las personas existe una relación de parentesco que lleva al tema de la herencia, al tema de la sucesión de la herencia. Entonces lo que se presume en la conmoriencia es que murieron en el mismo momento. No que una primera murió, después la otra, o la otra murió, después la otra. No, murieron en el mismo momento. Este es el caso de la conmoriencia, ¿no es cierto? Bueno, como tenemos un poco de tiempo, entonces vamos a hablar sobre el tema de las personas jurídicas. Yo creo que lo vamos a dejar enunciado. Entonces miremos el tema de la muerte, todo el tema de cómo regula un poco la muerte el Código Civil, y vamos a entrar a mirar el tema de las personas jurídicas. Ya hablamos del tema de las personas naturales, ahora vamos a hablar del tema de las personas jurídicas. ¿Qué es una persona jurídica? Una persona jurídica es un ente ficticio capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Una persona jurídica es un ente ficticio capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Qué tipo de personas jurídicas hay en la legislación? Entonces hay corporaciones y fundaciones. Las corporaciones son asociaciones y sociedades. Entonces en la legislación privada, digamos, en el derecho privado, hay tres tipos de personas jurídicas. Hay personas, fundaciones, hay asociaciones y hay sociedades, ¿cierto? Desde el punto de vista del derecho privado, porque en el derecho público también hay personas jurídicas. ¿Cuál es la persona jurídica más importante en el derecho público? El Estado. El Estado es la persona jurídica más importante en el derecho público. En el derecho privado hay tres tipos de personas: las asociaciones, las fundaciones y las sociedades. Las asociaciones, las fundaciones y las sociedades. ¿Qué son las fundaciones? Las fundaciones son un grupo de activos que se dedican para una función específica, para un fin específico. Por ejemplo, yo quiero crear una universidad. Yo tengo unas vacas, tengo unas fincas, entonces yo esa plata, esas vacas y esas fincas, las dedico para crear una universidad, una fundación. ¿Sí? La fundación, ¿por qué está constituida? La fundación está constituida por bienes. ¿Qué constituye la fundación? Bienes. Claro, a esa fundación toca crearle una personería jurídica, unos estatutos, quién va a ser su representante legal, cómo se elige el representante legal. En el caso del representante legal de una fundación, ¿quién va a ser? El rector. ¿Cómo se elige el rector? Entonces, crear una conciliatura, un consejo directivo. ¿Una asociación qué es? Un grupo de personas que se reúne para lograr un fin determinado. Yo me reúno con unas personas para crear un club de ajedrez. Asociación Club de Ajedrez Francisco Bermúdez Guerra. ¿No es cierto? ¿Cuál es el fin? El club de ajedrez. Y la sociedad es un grupo de personas que se reúnen para lograr un fin determinado. Por ejemplo, montar una empresa de cerveza. Entonces, esa es la sociedad. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la asociación y la sociedad? El criterio que siempre se había tenido en cuenta generalmente era el de decir que la diferencia entre la sociedad y la asociación es que la asociación no tenía fin de lucro, mientras que la sociedad sí tiene fin de lucro. No, realmente eso no es verdad. Por ejemplo, el autor José Ignacio Narváez, que fue uno de los redactores del Código Civil, uno de los redactores del Código de Comercio, uno de los redactores del Código de Comercio colombiano, porque el Código Civil colombiano lo redactó Andrés Bello. ¿Quién fue Andrés Bello? Fue un profesor de Simón Bolívar. Chile lo contrató para redactar el Código Civil chileno. Colombia cogió el Código Civil chileno y lo copió. ¿Sí? El Código de Comercio colombiano, que fue redactado a principios de los 70, uno de los redactores fue José Ignacio Narváez. Mucho ojo con eso. José Ignacio Narváez, uno de los redactores, uno de los miembros de la comisión redactora del Código de Comercio. El Código Civil lo redactó Andrés Bello, ¿no es cierto? Que fue profesor de Bolívar. Estamos hablando de 2 siglos. Bueno, entonces José Ignacio Narváez dice que la diferencia entre la sociedad y la asociación ya no es el fin de lucro, sino que la asociación en su conformación se rige por el Código Civil, mientras que la sociedad se rige por el Código de Comercio. Si yo quiero conformar una sociedad, ¿a qué norma acudo? Acudo al Código de Comercio.
Si yo quiero crear una asociación o una fundación, ¿a dónde acudo? Al Código Civil. Claro que hay fundaciones y asociaciones específicas, porque hay diferentes tipos de asociaciones y de fundaciones. Hay universidades, hay colegios, hay asociaciones culturales, asociaciones literarias, asociaciones para protección de la ecología. Entonces, dependiendo del tipo de asociación y de fundación, pues va a tener unas reglas específicas. Por ejemplo, una universidad. Yo creo una asociación, una fundación. ¿Quién me dice cómo la creo? El Código Civil. Pero ¿quién va a conceder la personería? La va a conceder el Ministerio de Educación. ¿Sí ven ustedes? Bueno. Entonces sí, tenemos, digamos, la clasificación de las personas jurídicas. Entonces tenemos personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Una persona jurídica de derecho público, el Estado. El Estado. Por ejemplo, Colombia es un Estado. Es una persona jurídica. Una persona jurídica de derecho privado. No sé, cualquier sociedad, cualquier universidad, fundación, ¿no es cierto? Nacionales y extranjeras. Hay personas jurídicas nacionales y personas jurídicas extranjeras. Según el Código de Comercio colombiano, las sociedades extranjeras son aquellas que han sido constituidas en un lugar diferente a Colombia y cuyo domicilio es un lugar diferente a Colombia. ¿Sí? Entonces, si una sociedad fue constituida en Colombia y su domicilio es Colombia, es una sociedad nacional, es una persona jurídica nacional. Pero si fue conformada en un país diferente a Colombia o su domicilio es diferente a Colombia, es una sociedad o una persona jurídica extranjera. Corporaciones, entonces las corporaciones son asociaciones y asociaciones y sociedades. ¿Por qué son corporaciones? Porque están conformadas por personas. Las fundaciones están constituidas por bienes, por activos. Y hay tres sistemas para la concesión de la personalidad jurídica. Entonces, ¿cómo nace una persona jurídica? Hay tres sistemas. Vamos a ver cuál es el que rige en Colombia. Si hay personas que no son de Colombia que están viendo este video, tienen que verlo en su código de derecho privado, en su código de derecho civil o comercial, cuál es el sistema que se acoge en estos países. Pero digamos que hay tres sistemas para la concesión de la persona jurídica. Primero, el sistema de libre constitución. Es que yo me reúno con unas personas, hacemos un acta de constitución de una fundación, entonces nace la fundación a la persona jurídica. En Colombia no basta. En Colombia no basta la libre constitución. El sistema de concesión es que el Estado le concede la personería jurídica. Eso sucedía en Colombia hasta el 95. En el 95 yo quería constituir una fundación, yo tenía que ir a una alcaldía, la alcaldía emitía un acto administrativo y me concedía la personería jurídica. En Colombia hoy en día no, salvo algunas personas jurídicas, donde el Estado sigue concediendo la personería jurídica, por ejemplo el caso de las universidades. Sistema normativo, es un sistema mixto. ¿Sí? En el caso colombiano, las cámaras de comercio son las que determinan este tema. Y es que yo acudo a la Cámara de Comercio con mis estatutos, con mi acta de constitución, ya sea de la sociedad, de la fundación, de la asociación, y la Cámara de Comercio, si yo cumplo con los requisitos de la personería jurídica, inscribe la persona jurídica en el registro mercantil o en el registro de las personas jurídicas. Pero no me está concediendo la personería jurídica, como en el caso del sistema de concesión estatal, sino que reconoce que la persona existe porque yo cumplo los requisitos o porque la persona jurídica cumple con los requisitos para su existencia. Los estatutos de una persona jurídica, ¿qué deben tener? ¿No es cierto? Pues deben tener un acta de constitución, pues el acta de constitución determina los estatutos y en esos estatutos aparece el representante legal de la persona jurídica, el gerente, el director, quién va a representarla, porque la persona jurídica es un ente incapaz. No, una persona jurídica no puede mover por sí misma, necesita un representante legal. El objeto social, ¿a qué se va a dedicar? A vender cerveza, a hacer una universidad, bueno, ¿a qué? Los bienes, ¿cuáles son los activos? Y cómo se obtienen los activos de esa persona jurídica. La asociación, entonces, por ejemplo, los asociados tienen que dar unas cuotas de mantenimiento o unas donaciones. Bueno, el domicilio, ¿dónde va a estar domiciliada la persona jurídica? ¿Sí? Los órganos de representación y de fiscalización, entonces se va a tener una junta directiva, se va a tener un fiscal que va a estar verificando el movimiento de los bienes, la contabilidad, ¿no es cierto? Y si la persona jurídica se acaba, ¿cómo va a ser el mecanismo de su disolución y de su liquidación?
de la persona jurídica, cómo se va a disolver y cómo se va a liquidar, cómo se van a liquidar los activos y los pasivos, a quién van a pasar, si se nombra un liquidador, cómo se va a disolver. Por ejemplo, si se conforma una persona jurídica para una fiesta determinada y ya pasó la fiesta, pues el objeto social se agota y se disuelve la persona jurídica. Y la plata que queda, pues cómo se va a distribuir, ¿no? Pues se va a repartir entre los socios, de acuerdo, si son 5, pues y son 100, pues se da 20 a cada uno, ¿sí? Supongamos. Bueno, esto es el caso de las personas jurídicas. Bueno, muchas gracias por ver este video. En esta clase vimos la muerte de la persona natural, la muerte presunta, la muerte, la mera ausencia, muerte cierta sin cadáver, la conmoriencia, el tema de las personas jurídicas, que lo vamos a seguir mirando en el transcurso de este curso, y en la próxima clase vamos a comenzar, que sería el quinto video, la quinta clase, vamos a empezar a tratar el tema de los atributos de la persona. Bueno, muchísimas gracias por ver este video, este fue el quinto video, muchísimas gracias, un abrazo y que pasen un feliz día. Chao.